hermanos, bienvenidos a este servicio con nosotros. Dale una sonrisa a la persona que tienes al lado, salúdale, dale un abrazo, dale una bendición. Qué bueno que podamos estar todos juntos, unidos en el nombre de nuestro Señor. Y, y decía en Éxodo, cuando el pueblo por fin sale de Egipto, Dios lo libera y los hace atravesar por el Mar Rojo. Dice: oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor y autor de grandes maravillas? A él sea la gloria por siempre y para siempre. Entonces, ¿por qué no cantarle por esa santidad, por esa majestad, por todas las maravillas que hemos visto que hace en nuestra vida, por la obra que hizo para rescatarnos en esa cruz? Y yo te invito a que hoy cantemos de esa gloria y de esa santidad de nuestro Dios. Y toda gloria a Él, por siempre cantaremos. Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero. Santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, encuentra al perdido. Luz es Él, liberta al cautivo. Grande es Él, y canten a Él. Santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él. Levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos: santo, santo, santo es el Rey. Y toda gloria a Él, por siempre cantaremos. Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero. Santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, encuentra al perdido. Luz es Él, liberta al cautivo. Grande es Él, y canten a Él. Santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él. Levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos: santo, santo, santo. Cantamos: santo, santo, santo es el Rey. Cantamos: santo, santo, santo. 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 Y canten a Él. Santo
el Rey. Y santo, santo, santo es Él. Levanten su voz, proclámenlo hoy. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Es el Rey. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria creo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en
venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo estás en mí. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confía en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de mi rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias. Gracias porque no alcanzamos a entender, nuestra mente no alcanza a dimensionar tu grandeza, tu poder, tu amor. Sin embargo, encontramos evidencia en tu palabra de la forma en la que tú quieres que vengamos a ti. Y así como decía el salmista, en este momento, Dios, en este día, en esta tarde, queremos entregarte nuestra vida, confiando, Dios bendito, en ti, confiando, Señor, en quién eres. Y te pedimos que no dejes que nuestros enemigos nos avergüencen. No dejes que nuestros enemigos se burlen de nosotros y que intenten siempre causarnos derrotas. Señor, como decía el salmista, nadie que ha confiado en ti jamás ha sido avergonzado. Que la deshonra les llegue a los que tratan de engañarnos. Muéstranos, oh Dios, la senda correcta, Señor, el camino por el que debemos de seguir, por el que debemos de andar. Guíanos con tu verdad y enséñanos,
porque tú eres el Dios que nos salvas. Todo el día ponemos en ti nuestra esperanza. Señor, recuérdanos, acuérdate de nosotros, Dios, con misericordia. Acuérdate de nosotros con compasión, con tu gracia. Dios bendito, gracias te damos, porque al cerrar nuestros ojos e invocar tu nombre, acercarnos a ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ahora pertenecemos a Cristo, que estamos en Cristo y Cristo en nosotros, podemos decirte estas palabras y saber que tú nos vas a ayudar. Señor, en nuestras fuerzas no hay capacidad. Hoy reconocemos nuestra incapacidad, hoy reconocemos, Dios, nuestra pequeñez, hoy reconocemos, Señor, la maldad, el pecado que aún hay en nuestras vidas, y con dolor decimos, Señor, perdónanos, y avergonzados estamos de que muchas veces vemos cómo nos hemos equivocado y no podemos decir otra cosa, Dios, que pedirte perdón. Señor bendito, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, las ofensas que hemos hecho contra ti, Dios, principalmente, pero también hemos ofendido a las personas. Hemos fallado sin quererlo, pero a veces hemos sido, Dios, conscientes de nuestros errores y no hemos tenido la valentía o la humildad de pedir perdón. El día de hoy te pedimos, perdónanos por haber ofendido a las personas. Hoy te decimos, Dios, perdónanos y restaura los corazones que hemos dañado. Hoy te pedimos, Señor, que tú, Dios, en tu gran misericordia y en tu grande amor, te vuelvas a nosotros. Estamos aquí buscando tu rostro, adorándote, Dios, recordando y exaltando la gran victoria de Cristo en esa resurrección que hace posible que seamos justos, que seamos perdonados, que seamos hijos tuyos y que tu amor hacia nosotros sea una realidad perfecta, absoluta, inagotable. Señor, llénanos con tu amor. Ayúdanos, Dios bendito, en estos tiempos tan difíciles. En estos momentos donde una vez más vemos cómo mucha gente está enfermando y mucha gente está muriendo. En estos momentos donde vemos, Dios, que las personas buscan desesperadamente ayuda, lamentablemente la buscan en otras cosas. La buscan en sí mismos, la buscan en la medicina, la buscan en religiones. Y se cansan, Dios, y se ven derrotados y frustrados. Porque se dan cuenta que todo falla, que no hay nada que pueda, Dios, sacar adelante al hombre. Y es por eso que en esta noche, Dios, queremos pedirte, ten misericordia de este país. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de cada familia. Y te pedimos que nos llenes con tu espíritu. Te pedimos que en este día, Dios, todo esto que estamos haciendo sirva para ganar almas, para que más personas puedan entender, puedan conocer a Cristo a través de tu palabra, puedan conocer a Cristo por el testimonio que podamos nosotros dar. Úsanos, Señor, presentamos nuestras vidas como instrumentos. Úsanos, Señor. Dios, usa nuestras voces, usa los cantos, usa, Dios, nuestra mente, usa nuestros corazones, para que estas palabras puedan llegar hasta lo más íntimo del corazón de las personas, y que las personas puedan entender que sí hay esperanza, y se llama Jesucristo, que sí hay un Dios verdadero, que es amor, que es justicia, que es misericordia, que es Salvador. Dios, gracias por escucharnos. Manifiesta tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada corazón de los que han de escuchar este mensaje, de los que estamos en este día reunidos aquí. Disipa las dudas, disipa las angustias, disipa los temores. Y salva, Señor, restaura, Dios, bendice, por favor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
pensar lo que has hecho en mí, tan profundo. Tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, de tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanece. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, de tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Y así como decía el salmista, que es el hombre para que tengas de él memoria, que somos nosotros para que nos hayas elegido, para que hayas puesto un propósito en nosotros, para que hayas elegido salvarnos, darnos la vida eterna, darnos el derecho de ser llamados hijos tuyos. Y así como Israel, tampoco teníamos muchas cualidades, al contrario, nos hemos esmerado en permanecer en nuestro estilo de vida, pero has sido paciente y has sido fiel, y con esas cuerdas de amor nos has atraído. Y por eso hoy te cantamos a ese Dios que tiene el poder, a ese Dios que es digno de recibir la gloria y la honra. A ese Dios que tiene el poder de transformar nuestras vidas y que lo hará.
fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, de tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. En varios capítulos de la Biblia dice que cuando cada hombre se encontraba con el Señor, inmediatamente caía de rodillas y le decía: ay de mí, que soy pecador, ay de mí, que he visto la gloria del Señor. Y en esos momentos eran pocos los que podían tener ese contacto con Dios. Y el día de hoy, gracias al sacrificio de Jesús, dice que podemos tener acceso ante el trono de la gracia en cualquier momento. Somos hechos dignos por medio del sacrificio. Y el día de hoy ya no nos consume esa santidad tan pura, pero seguimos siendo llamados para ser santos, no perfectos, sino santos y apartados, elegidos exclusivamente y únicamente para nuestro Señor. Y hoy te damos las gracias por ese privilegio, Señor. Estamos asombrados. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos
de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria, no, a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto y tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido, te adoro, mi vida es la ofrenda que pueda entregar. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los diezmos, de las ofrendas en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, leemos que dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Sin embargo, leemos en la Escritura que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, se le acerca y le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué nos enseña esta historia que Dios plasmó en la Escritura? ¿Qué nos hablan estos versos? Comienza el capítulo diciendo: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Jesús estaba trabajando, Jesús estaba sanando enfermos, Jesús estaba haciendo milagros, y dice que la multitud le seguía. Los verbos aquí empleados nos hablan de que constantemente estaban siguiéndole, porque constantemente él estaba haciendo obras, haciendo la obra que Dios le había encomendado, haciendo milagros. Estaba caminando y estaba haciendo aquello para lo cual Dios le había puesto entre nosotros. Y vemos cómo haciendo esa obra llega un momento en donde hay una necesidad, hay mucha gente, y Jesús se preocupa, Jesús siempre preocupándose por ti y por mí y por la gente que Él ama, la gente que lo sigue, la gente que lo busca. Y dice que les pregunta a sus discípulos: ¿qué haremos? No porque Él no supiera qué hacer, dice la Escritura. Él sabía lo que iba a suceder, Él ya sabía lo que iba a pasar, y Él ya sabía lo que Él iba a hacer. Sin embargo, Felipe y Andrés nuevamente, como cada uno de nosotros, se cuestionan y dicen: no va a alcanzar, pero hay un muchacho. Haciendo un paréntesis, la Escritura nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué nos dice esto? Porque cuando era la Pascua, todas las personas, todos los judíos, viajaban desde sus diferentes lugares donde vivían a Jerusalén. Entonces era un viaje para algunos largo, y llevaban comida para sostenerse a lo largo del trayecto que durara en lo que ellos llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y es en esta condición que este muchacho dice: apoya la obra, apoya el ministerio, se da cuenta de la necesidad que hay, y dice: lo único que tengo son estos panes y estos peces, pero con gusto los doy. Con gusto se los entregó al maestro, y el maestro obró milagrosamente con lo que él ofreció. Y dice la Escritura que después de haber dado gracias, Jesús repartió primeramente a los discípulos, y luego dice que los discípulos entonces, con lo que Jesús les dio, repartieron a los que estaban recostados. Y es la manera en la que Dios obra. Cuando Dios nos provee, Dios provió a ese muchacho para que él tuviera, para poder ayudar a la obra, para poder ayudar en esa situación. Dios bendice eso que ese muchacho da, en ese corazón humilde, en ese corazón dispuesto a dar, y Dios multiplica y Dios reparte. Y aún este muchacho, los discípulos y toda la gente que estaba ahí comieron, y dice la Escritura que se saciaron. Ninguno se quedó con hambre. Cuando tú y yo somos provistos de parte de Dios a través de nuestros trabajos, para que podamos ofrendar, para que podamos apoyar, para que podamos bendecir la obra, Dios es fiel y justo. Y creo que si tú has dado, tú has ofrendado, no me dejarás mentir.
que Dios ha sido bueno y ha provisto para todas y cada una de nuestras necesidades, aun y cuando nuestras matemáticas no nos den, como este muchacho decía, 5 peces y 2 panes, ¿cómo van a alimentar a tantos? Pues lo único que hizo fue confiar, depositar su fe en Jesús, y de la misma manera confiemos en que Dios va a bendecir y va a multiplicar nuestros recursos, porque Él nos lo dio. ¿Para qué nos lo dio? Para que podamos apoyar y bendecir su obra, y Él se encargará de ti, de mí y de todo lo demás. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder ofrendarte, de lo que tú nos has dado, Señor, de lo que tú nos has provisto a través de nuestro trabajo a lo largo de esta quincena, a lo largo de este mes, a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, porque nos has provisto, y a través de ese sustento suples nuestras necesidades, y a través de ese sustento que tú nos das, pues nos permites también participar y bendecir tu obra, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada, para que el Evangelio siga siendo compartido a muchos más lugares, Señor. Gracias te damos por este privilegio tan grande que nos das de poder bendecir tu obra, Señor. Bendice, Señor, yo te ruego a cada una de las personas que hacías dispuesto en su corazón el ofrendar, el bendecir este ministerio, Señor. Sé tú con ellos, sé tú con sus familias. Bendice sus mesas, su alacena, bendice toda obra de sus manos, Señor. Bendice y multiplica, Señor, aquello que has dispuesto en sus corazones para ofrendar. Gracias te damos porque somos tus hijos y te has comprometido a velar por cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que nuestro sustento está seguro en ti, porque sabemos que nada nos faltará, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Si tú eres con nosotros, Señor, podemos caminar seguros tomados de tu mano hacia el camino que tú tienes para nosotros, hacia el llamamiento que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, a través de nuestras redes sociales tú puedes ver la manera en la cual puedes aportar, puedes ofrendar para bendecir este ministerio. Y pues a través de nuestras redes sociales también te pedimos que le des like, que toques la campanita y que lo compartas a todas las personas que conozcan, para que el Evangelio, para que la palabra de nuestro Señor siga siendo compartida y llegue a muchos más lugares. Que Dios te bendiga. Continuemos con nuestro servicio. Amén, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Hemos alabado a nuestro Dios, hemos podido pasar un tiempo exaltando su nombre, y también bendecimos la obra de Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a titularlo El amor de Dios en el Evangelio. El amor de Dios en el Evangelio. El texto que vamos a analizar, que vamos a estudiar el día de hoy, es uno de los textos más conocidos en la Escritura, Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Forrest Gump, ¿se acuerdan la película de Forrest Gump? ¿Se acuerdan de que había una muchacha que la había conocido y había sido su amiga, llamada Jenny? Le dijo: puede ser que no sea muy listo, Jenny, pero sé lo que es el amor. Y bueno, esta frase se oye chistosa, yo creo que cuando la vimos en la película hasta nos conmovió un poco, pero la realidad es que es una frase que nos puede o nos invita, podemos tomarla como introducción, porque nos invita a entender o a recapacitar, a recordar, a pensar, a meditar en el amor. Todos tenemos un concepto
personal del amor. Pero en este caso, del amor que vamos a hablar, no es el amor humano que conocemos, no es el amor familiar, no es el amor pasional, no, es el amor de Dios. Y la verdad es que en este caso, hablar del amor de Dios, hablar de Dios, es recordar la incomprensibilidad de Dios, la trascendencia de Dios. Recordar que a Dios no lo podemos comprender completamente, porque es Dios, pero sí podemos conocerlo. Y esto es lo importante, que a través de la Biblia conocemos el amor de Dios, pero no solamente es decir, bueno, de una forma teórica, de una forma superficial, hablar del amor, hablar del sentimiento. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un sentimiento de Dios, estamos hablando de uno de los atributos de Dios, o cuando dice la Escritura en 1 Juan, Dios es amor. Y algo que nos llama la atención, que encontramos en la Biblia desarrollado, descrito ampliamente en cada página, podría yo decir, es que el amor de Dios es suficiente para satisfacer cualquier necesidad de los seres humanos. Cualquier necesidad, desde la más básica. ¿Cuál podría ser la necesidad más básica que tienen cada uno de ustedes? Hasta la más importante, que podría ser la necesidad del perdón y de la vida eterna. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema, el amor de Dios, pero este versículo podríamos pensar o podríamos hablar de él como el versículo preferido de todos los cristianos para hablar de una forma sintetizada del Evangelio. El amor de Dios en el Evangelio es manifestado en este pasaje. Cuando el Señor Jesús habla del amor, está hablando de que ese amor se personifica en Él como el Salvador. Y debe ser importante entender este amor. Porque si una persona que no conociera a Jesús en esta noche, o más bien en este día, y no entiende el amor de Dios, se va a perder eternamente. Yo recuerdo hace algunos años, una persona que me compartía, me habló y me dijo, mira, ya te hablamos, pero si tú no quieres aceptar a Cristo, si tú en este momento no cambias tu vida, seguramente que no eres un elegido, no eres alguien a quien Dios ha elegido. Entonces te vas a perder eternamente. Y en ese momento, pues sí tiene razón decir de muchas maneras esta afirmación de esta persona, pero, pero muy sacada del contexto bíblico. Y la verdad es que cuando me dijo eso, sinceramente fue algo que me pegó en el corazón. Fue algo que me hizo así como decir, de por sí en el mundo no hay amor, o no hay mucho amor, o es difícil encontrar, si es que el mundo puede entender el amor. Y yo dije, para que me vengan a decir que Dios mismo me ha rechazado y me ha desechado, en ese momento, equivocadamente, sin disculpa para mí, pero tomé una decisión. Yo dije, si Dios me ha desechado y si mi final seguro es perderme eternamente, pues quiere decir que entonces en este mundo tengo que hacer lo que más pueda. Y no pensé en cosas malas, pero dije, voy a divertirme y voy a buscar vivir a mi manera y alcanzar el mayor éxito, el mayor logro posible, de acuerdo a mis estándares, de acuerdo a mis pensamientos, porque yo sé que el día que se acabe todo, entonces voy a sufrir eternamente. Y les digo, no fue un razonamiento correcto, no es disculpable, pero el pensar que el amor de Dios para mí no era posible, me llevó a pensar en que todo se había terminado. Y entonces
puedo decirlo como un testimonio, pero yo quisiera que pensaras ahí en tu casa, si has entendido el amor de Dios. ¿Y qué tan importante si no lo has entendido? Si dices, ya lo he entendido, ¿qué tan importante puede ser el amor de Dios para ti? ¿Qué tanto debe importarte? Porque esto nos conecta. Esto nos conecta a todos como seres humanos. La suficiencia del amor de Dios. La suficiencia del amor de Dios es lo más importante para todos los seres humanos. Entonces, hablemos del propósito, la finalidad de esta meditación, de volver a este verso tan importante, tan conocido, tan hermoso y a veces tan olvidado. El propósito es volver al amor verdadero. Volver al amor verdadero, volver al único amor verdadero. Y hablaremos, o hay tres características que podemos recordar sobre este amor, que es sacrificial, que es un amor que transforma y que es un amor también eterno. Así que vamos a recordar esta historia. Hace 2000 años el Señor Jesús está en una noche, después de haber pasado ahí algún tiempo, acaba de terminar el capítulo 2, si ustedes lo recuerdan, donde se llevaron a cabo las bodas de Caná. El Señor Jesús está acompañado de algunas personas y dice la escritura que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Y este hombre y va y le pregunta, le dice, oye Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero hay algo que queremos que nos reveles, que nos digas, qué es lo que no hemos entendido. Nicodemo le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Porque hay una diferencia entre tú como maestro, entre tú, Señor, que ni siquiera fuiste famoso en las escuelas rabínicas, y entre nosotros, podría haber dicho Nicodemo, los que hemos sido por mucho tiempo maestros, principales, reconocidos. Pero hay una diferencia muy grande entre tú y nosotros. Y el Señor Jesús comienza a hablarle y sabemos, le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y le va explicando en qué consiste nacer de nuevo y le recuerda, mira, acuérdate, como Moisés en el desierto tuvo que levantar esa serpiente, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en el verso 15 le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el verso 16 comienza, pues Dios, en esta versión dice, pues Dios amó tanto al mundo. La Reina Valera dice 60, dice así, porque de tal manera. Y esa palabra porque podríamos unir o podríamos entender que es la unión entre los versos anteriores y esta afirmación o esta explicación sintetizada de todo lo que quería el Señor Jesús que entendiera Nicodemo. Entonces vemos que es una historia donde un hombre, Nicodemo, un hombre pobre espiritualmente hablando, un hombre muerto, muy religioso, un hombre maestro, sí, pero sin Dios realmente. Viene a Cristo, viene al Señor Jesús y en su oscuridad, en su mente cegada, este hombre viene y lo que encontramos aquí es que de ser un pobre, de ser un miserable espiritualmente hablando, el Señor Jesucristo le dice la solución a tu búsqueda, la solución a tus problemas, ¿cuál es? ¿Una nueva religión? ¿Más teología? ¿Más conocimiento? No. ¿Cuál era la solución? Una persona. ¿Quién era esa persona? Precisamente el Señor Jesucristo.
¿Cómo es que Dios enriquece a las personas miserables como Nicodemo? Como nosotros podíamos hablar de nosotros en el pasado y como tal vez muchos en este momento y en este instante viven. ¿Cómo es que de esa miseria Dios nos saca adelante? Por medio de una persona y lo que esa persona hizo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Hizo un trabajo perfecto en cuanto a justicia. Nosotros decimos Jesús venció al pecado, venció a la muerte y venció al diablo, y lo decimos en 2 segundos, 3 segundos. Y nos es fácil hablar de eso. Pero la realidad es pensar en esto, que no solamente va a la cruz y muere, sino que esa misma persona que vieron en la cruz colgando y que murió y que bajaron y que sepultaron y que después de 3 días las personas fueron a su tumba y lo buscaron y ya no lo encontraron, es la misma persona que había resucitado. ¿Por qué? Porque había vencido 33 años y medio aproximadamente, que había enfrentado al pecado, lo venció. Venció cada tentación, venció en cada momento, venció cada situación donde se le puso eh, con el propósito de tentarlo y de hacerlo pecar y de hacerlo transgredir la ley de Dios. Vemos entonces que es una historia que debe ser hermosa recordar para muchos y es importante conocerla para otros tantos. El Evangelio, esos versos dijimos, es una síntesis del Evangelio. El Evangelio no comenzó hace 2000 años. El Evangelio comenzó en el cielo. Comenzó en la eternidad, que es la atmósfera, por decirlo de alguna manera, en donde Dios se mueve. Donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no podemos hablar de un pasado, un presente, un futuro como nosotros, y donde es Dios siendo siempre Él, y donde la eternidad está en Él, y donde Él es el comienzo y el final de todas las cosas, sin que en Dios haya principio ni fin. Esto es increíble. Todo comienza en el cielo. Es Dios en las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se manifiestan en este pasaje y en este verso 16. ¿Cómo encontramos manifestándose a Dios? Vuelvo a leerlo. Pues Dios está hablando, ¿quién? El Señor Jesús, a un hombre que buscaba algo. ¿Y le habla de quién? Le habla de Dios y le dice, pues Dios, ¿y qué le dice de Dios? Que Dios, ¿qué? Ama. Que Dios amó al mundo. ¿Qué más hizo Dios? Que dio. ¿Qué dio? Dio lo más especial, dio lo más valioso, dio lo que tenía, lo más importante. ¿Quién era? Lo dice Jesús, su único hijo. A veces, sobre todo en estos tiempos, a veces que parte alguien de este mundo y luego los papás dicen, oh, se fue un hijo, pero me quedan 3 todavía, me quedan 5, me quedan 2, me quedó uno. Y de alguna manera hay un consuelo, pero, pero con Dios entregó todo. Dice, Dios dio a su único hijo. ¿Con qué propósito? Para que nadie se pierda, para que el mundo tenga vida eterna. Y vamos a entender lo que dice realmente esa cláusula de que amó al mundo. La voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Cristo nos revela? ¿Cuál es la forma en la que Nicodemo y la que cada persona debe ver, la forma en la que debemos de ver a Dios? ¿Cómo nos lo revela aquí? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que lo veamos como un juez, como alguien malo, como alguien lejano, como alguien indolente. ¿Cuál es la forma en la que Dios nos revela en este pasaje que quiere que lo veamos? ¿Cómo habló el Señor Jesús de Dios? Como alguien que amoroso. Siempre debemos de ver a Dios como alguien amoroso,
como alguien que bondadoso, como alguien tierno. Dios es tierno, como alguien amable y como alguien que no cambia. Y Él desea, que siempre pensemos que está dispuesto a dar. Dios siempre está dispuesto a dar, ¿qué? Podríamos decir todo, pero ya lo dio en Cristo. Podríamos decir a darnos bendición. Podríamos decir, dice la Biblia, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, más bien es Dios entregándose a sí mismo. ¿Para quiénes? Para los que ¿qué? Lo buscan, para los que creen en Él. Vamos a hablar de tres cosas: del amor de Dios, de la salvación y del único Salvador. El amor de Dios, número 1, la salvación, y, número 2, y número 3, el único Salvador. El amor de Dios dice así: porque de tal manera, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando? Del carácter del amor de Dios. ¿Cómo habla del amor de Dios? Tan grande es el amor. Dice la nueva traducción viviente, pues Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. Ese es el carácter del amor. Y voy a leerles algunos ejemplos de este amor. Deuteronomio capítulo 7, el verso 8. Deuteronomio capítulo 7, verso 8, dice así: más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. ¿Cómo habla este pasaje del amor de Dios? Dice que sencillamente porque el Señor amaba tanto a su pueblo que cumplió un juramento que les había hecho en el pasado a sus antepasados. Y dice, y por ese amor y por esa fidelidad que hizo el Señor, te rescató. Entonces, el amor de Dios, ¿qué característica tiene? No solamente es eterno, ¿qué característica tiene en este pasaje? Que es un amor que rescata. Es un amor que Dios muestra y Dios se revela como el libertador de esclavos. Entonces este amor, si tú te sientes preso en esta noche, en este día, en este momento, te sientes atrapado, te sientes cautivo, te sientes preso del pecado, de sentimientos, de pensamientos equivocados, de alguna situación, ven a Dios. Tienes que venir a Cristo porque el amor de Dios manifestado a través de Cristo tiene el poder, la capacidad, la voluntad de libertar a los esclavos. No necesitas hacer nada, solamente venir a Cristo, porque tú no puedes libertarte del pecado, que es nuestro principal enemigo y que es el que ha esclavizado a todas las personas durante toda la historia de la humanidad. Solamente el amor de Dios puede hacer libres a los esclavos. Y ese amor permanente y continuo es el que nos lleva cada día a mayor libertad. Jeremías capítulo 31, verso 3. ¿De qué nos habla este verso sobre el amor de Dios? Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Jeremías capítulo 31 en el verso 3 dice así: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. ¿Qué características? Dos cosas vemos en este pasaje. ¿Cómo describe Dios en su palabra su amor? ¿Amor sobre quién? El Señor dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel. Cada vez que una persona viene a la Biblia, ¿qué puede esperar que Dios le diga? Que lo ama. Dios
Dios a través de su palabra, siempre que abrimos su palabra, podemos entender que en su palabra está implícito su amor. Y sigue diciendo lo que le dijo: yo te he amado, pueblo mío. Dice la Biblia que Dios ama. ¿Pero a quién? ¿Sobre quién es real su amor? Sobre aquellos que vienen a Cristo. El pecador que se rebela contra Dios, el pecador que le dice a Dios: no me importa el sacrificio de Jesús, ese pecador no puede experimentar el amor de Dios, porque el amor de Dios solamente está en Cristo. Y le dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor, como dijimos, eterno. Y en la siguiente frase dice: con amor inagotable. Amor eterno y amor que no se agota, porque podemos decir, bueno, desde la perspectiva humana, el amor eterno quiere decir que ha ido, o que comenzó, que no tiene comienzo, o que comienza antes de la creación de las cosas. Ok, pero podríamos pensar, y tantas veces que le he fallado a Dios. Y dice Dios: pero mi amor por ti es inagotable, no se puede terminar. ¿Qué puede pasar en nuestro corazón cuando oigo eso? Porque a lo mejor podría decir una persona a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia: mi amor por ti se acabó. Porque los seres humanos decimos eso y hablamos de esa manera. Pero ¿qué dice Dios? Dios no es como nosotros. ¿Qué dice Dios? Que Dios no, el amor de Dios por nosotros, es un amor que no se termina. Es un amor lleno de misericordia. ¿Qué dice? Volvemos a Juan 3:16. Ya hablamos del carácter del amor. Pero ahora, ¿quién es el autor del amor? ¿Quién es el origen del amor? ¿Quién es? Dios. Primera de Juan dice así. Primera de Juan capítulo 4, versos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: Dios mostró cuánto te ama, o cuánto nos ama, al enviar a su único Hijo al mundo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decir que si tú quieres conocer el corazón de Dios hacia ti, ¿qué es lo único que tienes que pensar? Que hace 2000 años el amor de Dios fue real y fue así, hecho real, hecho físico, por decirlo, se personificó. Dice: Dios mostró su amor al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna. El autor del amor, o el origen del amor, que es Dios, tenía un propósito: que nos diera vida eterna. Y el verso 10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dios envió a su Hijo por amor para quitar nuestros pecados. Dice Romanos 5:8: más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo pecadores, en que habiendo sido rebeldes, en que habiendo sido enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Para Dios no hubo un estorbo. Nuestro pecado no fue un estorbo. Nuestro pecado fue quitado por el sacrificio de Jesús. Y una palabra importante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay un debate, que si el mundo, que solamente por los elegidos, que solamente por los que en ese momento estaban vivos, que solamente por los que Dios había conocido anticipadamente, por los que Dios en su presencia había sabido sabía que lo iban a aceptar. Y hay un debate muy, la verdad es que a veces hasta sin sentido. Cuando escribe el apóstol Juan en los tiempos bíblicos este evangelio, recordemos algo: los judíos seguían diciendo que la salvación le pertenecía ¿a quién? Solamente a ellos, porque eran el pueblo escogido de Dios. Ellos decían que la salvación tenía solamente que un aspecto racial, un aspecto de nación, era nacional.
Cuando la Biblia enseña durante toda la Escritura que Dios tenía buen deseo hacia los gentiles, hacia las naciones. Entonces, cuando el Señor Jesús dice y habla de que el amor de Dios es por todo el mundo, podemos entender, si ustedes recuerdan, los primeros creyentes fueron judíos convertidos a Cristo. De hecho, muchos decían que el cristianismo era una secta del judaísmo. Pero fueron los primeros, porque inmediatamente el día de Pentecostés, cuando Pedro comienza a predicar, la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que había de la tierra de Roma, que había elamitas, que había de Capadocia, que había de todo el mundo conocido, personas gentiles que habían venido porque tenían temor del Dios de Israel y que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y esas personas fueron las que llegaron a Roma y a las diferentes ciudades y comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a ganar almas y comenzaron a levantar iglesias. Ese es el comienzo del cristianismo en el mundo entero. Entonces, ¿a qué se refiere quién es el objeto del amor de Dios? Todo tipo de personas. Judíos y gentiles, así podría traducirse esta frase. Amó al mundo. Olvidémonos de no, entonces es universalismo, no, entonces la Biblia es clara, ahí dice que amó a todo tipo de personas y lo dice el apóstol Pablo, a griegos, a no griegos, a sabios, a necios, a judíos y a no judíos, y el apóstol Pablo y Juan, que estuvo también fue el último de los apóstoles, explica esto, que Dios ama a todo tipo de personas, esclavos y libres. Entonces, el objeto del amor del mundo, ¿quién es? Todo tipo de personas. No se requiere una condición especial o una nacionalidad especial. Se requiere solamente ¿qué? Un corazón necesitado, hambriento, que busca de Dios. Y voy a leerles dos pasajes. Juan capítulo 4, verso 42 dice lo siguiente. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. No dijeron el Salvador de los judíos, dijeron el Salvador del mundo. ¿Y quiénes estaban hablando? Los samaritanos, que para los judíos eran aborrecibles. Y vayamos a Juan capítulo 8 en el verso 12 y dice lo siguiente. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz. No dice de los judíos, dice yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz para todo tipo de personas. Dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Qué dijo? Si ustedes me siguen, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo seguir a Jesús? Solamente a través de su palabra. ¿Quieres decir, soy un seguidor de Jesús? Solamente tienes que abrir la Biblia y conocer a Cristo a través de la Biblia y conocer a Dios a través de la Biblia. Y dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. Y podría preguntarte hoy, a cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo está el mundo? ¿Lleno de luz? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Lleno de oscuridad, lleno de confusión. Se hizo de noche. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Está lleno de la luz de Cristo? ¿O nunca te has encontrado con Él y tu corazón está lleno de oscuridad? Si tu corazón está lleno de oscuridad, porque no conoces a Jesús, o si tu corazón se ha oscurecido por algún pecado, lo que dice el Señor Jesús es oportuno para nuestras vidas. No tienes que seguir andando en obscuridad. Solamente vuélvete a Cristo.
y dice, y tendrás la luz que te lleva a la vida. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un don. Encontramos un regalo y el regalo fue Jesús. El más grande regalo de que Dios nos dio fue al Señor Jesucristo. ¿Y cuál era su propósito? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo. Porque por gracia, Efesios capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios hablando a través de su palabra, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Aquellos que pueden depositar su confianza absoluta sobre Jesucristo. Aquellos que entregan su vida, le dicen al Señor Jesucristo, aquí está todo lo que tengo. Aquellos que le dicen, y te lo entrego porque creo que tú eres el Salvador. Porque creo realmente que eres el único que puede salvarme y perdonarme mis pecados. ¿Y por qué entregarle la vida a Cristo? Porque Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué darle nuestra vida a Jesús? Porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él nos entregó su vida. Lamentablemente, nuestro corazón está tan contaminado y tan dañado por el pecado que podríamos pensar, y los voy a mencionar. Muchos se han olvidado del amor de Dios. Muchos se han olvidado del amor de Dios. Y les puedo dar un ejemplo en Génesis capítulo 3, en la primer pareja, Adán y Eva. El Señor les había dado todo, los pone en medio del Edén, el paraíso ahí. Y Él les había dado no solamente los bienes, no solamente un gran paraíso, sino que Dios mismo venía cada momento, cada día, para enseñarles y para tener una relación personal con ellos. Pero en el momento que el pecado entró en sus vidas, en ese momento ellos se olvidaron del amor de Dios y lo que hicieron fue alejarse de Él. A veces olvidarnos de lo que hemos hablado del amor de Dios, que es incondicional, que es perfecto, que puede sanar, que puede salvar, que es un amor que libera, que es un amor que da vida. Olvidarnos de ese amor nos hace que nos alejemos cada vez más de Dios. ¿Qué más nos hace? ¿Qué otro problema tenemos en el corazón? La mayoría de las personas, no solamente en la iglesia, sobre todo las personas que no conocen a Cristo, ignoran el amor de Dios. Ignoran lo que hemos hablado el día de hoy hasta este momento. Y la gente que ignora el amor de Dios, que no conoce el amor de Dios, está sin esperanza, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de Dios. Sin amor, sin entender, ignorando el amor de Dios, puedes recordar a un hombre que estuvo cerca de Jesús, que podríamos decir fue una de las personas más religiosas de esta vida, un hombre llamado Judas, que dice el Evangelio de Mateo, que después de haber traicionado al Señor Jesucristo, en su ignorancia, en su incapacidad, en su dureza, al no poder entender y recibir y conocer el amor de Dios, lo que hizo no solamente se alejó de Dios, fue y se ahorcó. Entonces yo te preguntaría, sin el amor de Dios, ¿es fácil orar? Sin entender y sin creer y sin descansar en el amor de Dios, ¿es fácil orar? Creo que no.
sin entender el amor de Dios, ¿podemos evangelizar a las personas? No, no, porque vamos a ver a una bola de pecadores y vamos a juzgar su pecado en lugar de entender que nosotros éramos peor que ellos y que debiéramos tener misericordia y entender que aún, mientras estén vivos, el evangelio, el amor de Dios es cercano y es posible para esas personas. ¿Quién podría hablar de Dios, hablar de Cristo sin entender el amor de Dios? ¿Qué le diríamos a la gente si no entendemos el amor de Dios? ¿Hablaríamos de un Dios enojado? ¿De un Dios lejano? ¿De un Dios frío? Pero Dios no es así. Dios es cercano. Dios es dispuesto. Y entonces quisiera preguntarles a los que estamos aquí y a ti que estás allá en tu casa, cuando escuchas este pasaje, cuando leí este pasaje al principio de este mensaje, ¿qué pensaste? ¿Otra vez? Ya me lo sé de memoria. Bueno, que sí es un gran verso para los que no conocen a Cristo. Sí, me acuerdo que en su momento fue impresionante, fue un verso muy hermoso para mí. Este verso, este pasaje, te ayuda en algo. El día de hoy te está ayudando en algo. En tu lucha contra el pecado. Este pasaje en este momento te está ayudando en algo. Para poder sostenerte agarrado de Dios, en tu relación con Dios. Espero que sí. Pero si no, solamente quiero recordarte que el amor de Dios se hizo real en Cristo. Que Cristo es el regalo de Dios. Que las palabras de Jesús dan vida eterna. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y rechazar el amor de Cristo significa morir. Rechazar el amor de Cristo significa perdernos. Rechazar el amor de Cristo significa vivir sin esperanza, vivir fríos y más probablemente vivir sin amor. Recordemos que cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que inmediatamente relacionarlo con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que entendimos el carácter del amor de Dios, quién es el autor del amor, quién es el objeto del amor de Dios, cómo se manifestó el amor de Dios y cuál es el propósito del amor de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor del cielo, Creador de todas las cosas, Dios que salvas, Dios que no limitaste nada para darnos salvación. Te damos gracias por lo precioso de tu palabra, por lo hermoso de tu palabra, por lo extraordinario de tu palabra, Padre, por la palabra que habló Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos porque recordamos que tu amor es tan poderoso que liberta. Tu amor es tan poderoso que salva. Tu amor es tan poderoso que transforma. Tu amor es tan poderoso que sustenta, que sacia, es suficiente para satisfacer cualquier necesidad, desde la más simple hasta la más profunda, hasta la más grande, hasta la más urgente, que es la salvación eterna. Bendito Dios, te pido en el nombre de Jesucristo,
que cada uno de los que hoy hemos oído este mensaje, tu amor vuelva a avivarse en nuestros corazones, que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma y todo nuestro ser quede cautivado por tu amor. Señor, te pido, Dios, que este mensaje pueda, Dios bendito, restaurar la vida, el corazón de muchos creyentes. Te pido que tu palabra el día de hoy obre poderosamente y que muchos creyentes puedan volverse a ti y entender que tú quieres que pensemos en cada momento de ti como el Dios que ama, el Dios que es bueno, el Dios que siempre está dispuesto a dar. Señor, que cada uno, Dios, vuelva a encender su amor por ti y entender que tú le amas y nunca le has dejado de amar, no nos has dejado de amar y tu amor no ha cambiado por nosotros. Y aunque nos equivoquemos, tú nos sigues amando. Oh Dios, te pido que cada uno, Señor, vuelva a encontrar en ti, en Cristo, que es la personificación de tu amor, la saciedad, la satisfacción, la paz que todos buscamos, el consuelo que buscamos, la alegría, la fortaleza, la llenura, Señor. Volvemos a Cristo en esta tarde y perdónanos por todo el pecado que pueda estorbar en estos momentos. Perdónanos por todas las cosas que hoy que hasta hoy te han ofendido. Decidimos creer, Señor, con la fe que tú nos has dado. Decidimos creer completamente en tu amor. Decidimos creer completamente en tu gracia y en tu bondad. Decidimos creer en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra, por Cristo Jesús. Y antes de que terminemos adorando a nuestro Dios, quisiera que pensaras aquellas personas que no conocen a Cristo y que tal vez es la primera vez o que muchas veces has oído que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y la Biblia, como lo leímos hace un rato, la Biblia dice que por amor Dios, en su fidelidad, por amor de sí mismo, Él cumplió su promesa de mandar a un Salvador. Al principio de la humanidad, desde Adán y Eva, Dios prometió que enviaría un Salvador. Y Dios lo mandó. La humanidad hace 6,000 años oyó esas palabras y esperó 4,000 años buscando y esperando ver el tiempo y ver la persona que Dios enviaría para salvar. Y aunque la Biblia enseña y aunque Dios dijo que era Él mismo el que vendría a salvar, las personas no lo entendieron. Las personas se endurecieron. Y el amor de Dios manifestado a través de Cristo, ese amor que hace libre al esclavo, ese amor que da vida a los muertos, ese amor que restaura a los que están destruidos, a los que tienen un alma rota, ese amor que sacia la sed de justicia, que sacia la necesidad, la sed de amor. Ese amor nos fue dado por Dios a través de Jesucristo. Ese amor el día de hoy es real para ti, porque Cristo ya murió y resucitó. Cristo fue al cielo, pero Cristo dejó su palabra, su promesa, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que en este momento tienes que tomar una decisión en tu corazón. Y te tengo que decir algo, que tu decisión puede resultar en una buena noticia o puede resultar en una mala noticia. Porque si tú decides ignorar el amor de Dios a través de Cristo, el amor que salva y el amor que liberta,
entonces tengo una mala noticia para ti, y la mala noticia es que te vas a ir al infierno, porque tienes que pagar tus pecados y vas a vivir alejado y apartado del Dios que aborreciste y del Dios que ignoraste. Y vas a ir al lugar que tú decidiste al ignorar a Cristo, al rechazar a Cristo. Y yo te diría, como dice la Escritura, es como si Dios te rogara a través de nosotros: arrepiéntete y cree en Jesucristo. No le des la espalda a Dios. Entiende que tu vida no está comprada. Entiende que hay mucha gente otra vez que está a punto de morir. Y entiende que no necesitas que pase una tragedia para morir. Hubo gente, un gran artista, que drogado se ahogó en su plato de sopa. Hubo una gran artista que en un momento se drogó de tal manera que no volvió a despertar. Pero también ha habido personas que se resbalan y se caen y mueren. Y hay personas que en un momento su corazón se detiene. Y lo único que quiero decirte es que solamente hay una oportunidad mientras estás vivo. Y dice la Biblia, cada vez que Dios te habla, dice: no te endurezcas. Si has oído hoy su voz, porque hoy es el día de salvación, porque hoy es el día que Dios ha hablado a tu vida, es el día que Dios te invita y Dios abre sus brazos, es el día que Cristo, así como hace 2000 años abrió sus brazos en la cruz, hoy abre sus brazos a través de su palabra y te invita a que vengas y te arrepientas para que Él te perdone y te salve. ¿Qué vas a hacer? Porque si hoy decides tomar la decisión de rendirte delante de Cristo y decirle: perdóname, decirle: necesito tu perdón, necesito la salvación, acéptame, tengo una buena noticia. Entonces, esto que Jesús dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, estas palabras son una realidad. Y el poder de estas palabras será una realidad y operará de tal manera en tu vida que entonces tendrás vida eterna. La vida de Dios, Dios habitando en ti, el Espíritu Santo en ti. Quiero invitarte entonces con todo mi corazón a que le entregues tu vida a Cristo. Y si tú dijeras: no sé hacerlo, quiero invitarte a que lo hagas conmigo haciendo esta oración. No son las palabras por sí las que salvan, es la actitud del corazón, la actitud de fe, la actitud de necesidad, la actitud de dependencia, la actitud de rendirte ante Jesús. Dile conmigo estas palabras: oh Padre Celestial, en esta noche, en este día, en el nombre de Jesucristo, yo me rindo delante de ti. En el nombre de Jesucristo te pido perdón por todos mis pecados, oh Dios. He entendido, Señor, que merezco morir y merezco ir al infierno. He entendido que la única esperanza está en un Dios que ama eternamente y cuyo amor no se disminuye, no se agota. He entendido que para recibir tu amor necesito ser aceptado por Cristo y necesito yo entregarle mi vida a Cristo. Y Señor Jesucristo, este día te pido con todas mis fuerzas que tú cambies mi vida, que tú me perdones por todos mis pecados y que me laves de toda la maldad. Te pido, Señor Jesucristo, que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón como mi Dios y mi único Salvador. Te pido, Dios bendito, que me hagas una nueva criatura, que me hagas hijo de Dios y que estas palabras poderosas sean una realidad, que en este momento la vida eterna me sea concedida, porque creo en ti como el Salvador, como el único Dios verdadero
que vive para siempre. Te entrego el trono de mi vida y te pido, Dios, que me guíes para servirte cada momento. Me rindo a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente. Gozan de amor, gozan de amor. Te llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, gozan de amor, gozan de amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a tener solamente algunos anuncios. Hermanos, buenas tardes. Los anuncios que tenemos el día de hoy son los siguientes. Es invitarlos a que si tú eres nuevo en el canal, en la página, te suscribas, le des like a la página, actives las notificaciones para que puedas enterarte cuando subamos nuevos contenidos. Y también, si tú tienes alguna petición de oración o tienes alguna necesidad o quieres unirte a algún estudio, te invitamos a que nos escribas para que podamos orar por ti o podamos agregarte a algún estudio que te acomode entre semana. Y también invitarte al servicio del miércoles a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar viendo la serie de Hechos y va a ser muy edificante para nuestras vidas. También los invitamos a que sigan guardando las medidas de sanidad para que pronto podamos reunirnos presencialmente. Eso es todo de nuestra parte. Hermanos, estamos despedidos. Despídate de la persona que tengas al lado. Nuevamente darle una sonrisa, un abrazo. Es de bendición poder estar todos juntos y seguimos orando para que podamos estar juntos presencialmente. Con cuidado, Dios los